Tras el inicio del año 2022, bastaron pocos días para que la pandemia por coronavirus volviera a sorprender a El Salvador. Y es que después de pasar de un promedio de hasta 97 casos diarios entre el 1 y el 7 de enero, las cifras de infectados por COVID-19 comenzaron al alza, llegando hasta los 997 casos. La cifra más alta registrada desde que estalló la pandemia en el país en marzo 2020. El aumento alcanzó para el 28 de enero un total de 11.258 casos positivos detectados, esto según datos oficiales del Ministerio de Salud. Aunque no fue declarada oficialmente una cuarta ola, especialistas en virología e infectología dijeron que podría catalogarse como tal. El aumento de casos coincidió con la llegada al país de la cepa denominada fluorona, que según detalló el ministro de Salud, Francisco Alaví, fue detectada en un menor de edad y que tenía la característica de ser la mutación de la mezcla entre COVID-19 y el virus de la influenza. Lo cual pues hace necesario el observar, porque evidentemente está desarrollando dos enfermedades, el paciente está totalmente bien de salud y se está cumpliendo todo el tratamiento que, como todos sabemos, es su aislamiento y las medidas de soporte. El día de ayer se detectó a través del Laboratorio Nacional, pues eso no quiere decir que no pudiese existir antes o que no tuviéramos o en este momento más casos. Las autoridades de salud y Ministerio de Educación detallaron que tras el alza de contagios era necesaria la suspensión de actividades educativas para evitar un aumento de casos ante la nueva cepa detectada en un niño de 5 años. El inicio de clases, que estuvo programado para el 31 de enero de manera presencial, fue entonces suspendido, tanto para el sector público como para el privado, que ya había iniciado. Si el padre de familia no quiere enviar al niño, que no lo envíe, pero si decide enviarlo, le decimos que en la escuela estamos preparados para eso. Hemos diseñado junto con el Ministerio de Salud un protocolo que lo conocen muy bien y lo aplican los directores y los docentes. Recordemos que es en su casa, con los padres, que detectan cualquier síntoma en los chicos también. El segundo filtro es el transporte escolar. El tercer filtro es la entrada a la escuela y el cuarto filtro es dentro de la escuela también. Todos estos filtros también nos ayudan a garantizar y a buscar realmente que tengan las condiciones necesarias para disminuir cualquier tipo de contagio a nivel escolar. Para responder a la llegada de nuevas cepas, El Salvador adquirió un lote de 4 millones de dosis de molnupiravir, un antiviral que sería entregado a aquellos salvadoreños detectados con COVID-19 tras la aplicación de una prueba PCR positiva al virus. Adicionalmente, se anunció que existirían 2 kits de medicamentos, uno azul que contaría con medicamentos para aquellos en sospecha de portar el virus y uno color celeste para los casos confirmados. Hay toda una logística para poder entregar estos kits de medicamentos y es precisamente que existe todo un programa en el cual se identifica un call center de llamadas y de seguimientos para poder brindar toda la asesoría, poder hacer el traslado a través del sistema de emergencias médicas. Otro punto a tener en cuenta es que este medicamento, que viene a dar un buen beneficio, no sustituye la vacunación. Otra de las acciones para combatir el COVID-19 tras la cuarta ola que alcanzó más de 900 casos diarios fue el anuncio el 17 de marzo por parte del presidente de la República de la posibilidad de una aplicación de una cuarta dosis para prevenir los efectos adversos del coronavirus, orientada principalmente a aquellos salvadoreños diagnosticados con condiciones de salud crónica y un sistema de defensas inmunodeprimido. El refuerzo pudo ser aplicado en aquellos salvadoreños mayores de 12 años que hubiesen cumplido 90 días de haberse aplicado la tercera dosis del fármaco contra COVID-19. Se ha habilitado la cuarta dosis para toda la población salvadoreña. La población definitivamente que cumpla los parámetros de tener más de 90 días de la tercera dosis puede llegar a cualquiera de los puntos de vacunación que están habilitados a lo largo del territorio y va a poder recibir su vacuna de manera gratuita con todo el protocolo que ya está establecido en todos los pasos que han sido formulados en la estrategia de vacunación desde el inicio y con lo cual de esta manera van a seguir estando protegidos ante el COVID. Una relativa calma despidió el final del primer trimestre con una tendencia a la baja y sostenida en casos detectados por COVID-19, en donde semanas después, el 21 de abril, el ministro de Salud, Francisco Alaví, informó que la mascarilla dejaría de ser obligatoria en espacios públicos.
y en donde explicó que la decisión habría sido tomada con base a los parámetros del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que indicaba un bajo riesgo de contraer la enfermedad en suelo salvadoreño. A la decisión de suspender el uso de mascarilla en espacios públicos el 21 de abril se sumó la no obligatoriedad en instituciones educativas del Sistema Nacional, en donde, sin importar si eran públicas o privadas, no se podría exigir el tapabocas para poder estudiar. El Salvador, un país de bajo riesgo, puede tener la oportunidad de no tener obligatoriedad en el uso de la mascarilla y de que de esta manera todos los salvadoreños pues practiquemos voluntariamente el uso o no de este insumo que es de manera de protección y que ha estado demostrado. ¿Qué es la recomendación para las personas que son clasificadas como alto riesgo? Pues estas personas deben de completar su esquema de vacunación, ¿verdad? Deben de tener la posibilidad de realizarse en todo momento una prueba y, por supuesto, el utilizar una mascarilla como protección. El uso de la mascarilla ya no es obligatorio en las escuelas públicas, en los colegios privados o las escuelas privadas, así como tampoco es obligatorio en las universidades. Aquel que así lo considere, que así lo determine, llegar a las aulas con una mascarilla, está en todo su derecho de hacerlo. Pero nadie le puede exigir a partir de ahora que al aula se presente con una mascarilla. Mayo presentó una normalidad de casos hasta el 11 de junio, que comenzó una tendencia al alza con 361 casos, llegando el 23 del mismo mes a un promedio de 600 y alcanzando entre el 1 y el 7 de julio un promedio de 688 contagiados diarios detectados a través de pruebas PCR. La situación hizo que virólogos e infectólogos catalogaran la nueva alza una quinta ola en la pandemia por COVID-19 en El Salvador, la cual hizo que se alcanzaran los 10.912 casos activos para mediados del mes de julio. Hay un riesgo enorme. En este momento es probable que nos encontremos ya en la meseta de la quinta ola, no oficialmente reconocida, por ejemplo. Tras el inicio de una tendencia a la baja en casos de COVID-19, a mediados de agosto el Ministerio de Salud anunció que el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador dejaría de ser un centro vacunatorio contra el coronavirus y pasaría a ser un lugar para especialización de médicos. Semanas después, el país registró para septiembre una relativa disminución sostenida en casos, pero ya alcanzaba los 201.785 casos de COVID-19 tras el inicio de la pandemia, de los cuales 179.410 ya se habían recuperado y se mantenían activos 18.146, además de un promedio de 4.229 fallecidos desde que inició la pandemia. A la tendencia a la baja de septiembre se sumaron las 4 semanas de octubre, en donde se contabilizaron 28 días sin muertes, pero en donde inició una tendencia alcista, y a los que se le sumaron los primeros 15 días de noviembre, hasta que a finales de ese mes se reportó un aumento oficial de contagios por parte del titular de salud, casos que alcanzaron hasta 411 contagios. Pasamos de tener días de 20, 30 casos positivos, ahora estar con días que superan los 150 casos. Estamos entre 150, 250 casos, que es lo confirmado por día en base a las pruebas de tamizaje que se realizan. El funcionario también detalló que nuevas variantes de coronavirus, como BQ1 y BQ1.1, podrían ser las razones de los casos que iban en aumento, mientras que el número de fallecidos entre noviembre y el 2 de diciembre superaron los 36. Hasta la fecha, especialistas calculan que, según modelos matemáticos, la Navidad sería el punto crítico de lo que consideran la sexta ola por COVID-19 en El Salvador, información que no ha confirmado el Ministerio de Salud. Es por esta razón que recomiendan mantener las medidas de bioseguridad en todo momento, evitar en lo posible aglomeraciones y cuidar principalmente a aquellos con enfermedades crónicas o que se encuentran en una condición de adulto mayor. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.